El Señor les bendiga en este día, queridos hermanos y amigos. Damos gracias al Señor una vez más por permitirme llegar a este lugar para predicar su bendita palabra. Este día, queridos hermanos, voy a estar predicando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y su versículo 1, bajo el tema, ¿qué te hizo falta? Vamos a estar estudiando, queridos hermanos, acerca de la historia de este hombre David, sabiendo perfectamente que este hombre tenía todo. Dice que era perfecto al corazón de Dios, Dios lo amaba, pero ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Hoy vamos a estar mirando qué es lo que sucedió, qué es lo que había pasado en esos tiempos con este hombre. Un hombre que hacía las cosas bien, un hombre que perfectamente estaba obedeciendo a Dios. Pero, queridos hermanos, el descuido del ser humano, quiero decirles que los puede llevar a la perdición. Un descuido del ser humano, un descuido que el hombre cometa, quiero decirles que los puede llevar a tener grandes problemas. Y ahora vamos a estar mirando lo que este hombre había hecho, lo que había pasado en aquellos días. Conocemos perfectamente que el pueblo de Dios estaba en guerra, estaba pasando por momentos difíciles. Y vamos a mirar qué es lo que sucede. Yo quiero que vaya conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 12 y su versículo 1. Vamos a estar estudiando la palabra. Vaya conmigo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así. Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos viendo la historia de dos hombres, uno rico, uno pobre. Aquí el Señor está diciendo que había un hombre rico que tenía numerosas ovejas, numerosas vacas. Sin embargo, había un hombre pobre que tenía tan solo una sola corderita. Y estamos viendo lo que había pasado, queridos hermanos. ¿Por qué el profeta le dice esto a David? Todos conocemos, y vamos un poquito a Segunda de Samuel capítulo 10 y su versículo 1, estamos viendo que el pueblo de Israel estaba en guerra con los amonitas, estaba en guerra con los asirios. Quiero decirle que el pueblo de Israel había tomado varias ciudades, habían peleado, pero luego más adelante nos damos cuenta que este varón, el comandante del ejército que comandaba Joab, este hombre, dice que estaba muy cerca, tenía sitiada la ciudad de Rabá, una ciudad quizás bastante numerosa, una ciudad muy grande. Pero en ese momento, queridos hermanos, David no estaba allí. Queremos saber, hermanos, cuando Dios llama a su pueblo a la batalla, cuando Dios llama al pueblo que se pare firme, es porque Dios ha hecho el llamado y el hombre, aquel hombre que está caminando en los caminos de Dios, tiene que pararse firme para hacer las cosas bien. Pero si usted comienza a desobedecer, si usted comienza a quedarse a medio camino, quiero que sepa que el enemigo aprovechará el momento para turbar su mente y soltar sus dardos, aquellos dardos que van directamente al corazón, que van directamente a la mente, que hacen daño. David se había quedado en casa. El ejército de Dios, queridos hermanos, estaba en batalla. La ciudad de Rabá estaba sitiada. Mas, sin embargo, David no estaba allí. Queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios. Dios le ha dado al hombre tanta sabiduría. Si usted puede leer en el libro de Proverbios, queridos hermanos, nos damos cuenta que todo ese libro es sabiduría para el hombre. Dios lo ha dado. Pero es necesario que nosotros lo pongamos a prueba, que nosotros le creamos a Dios. Mas, sin embargo, estamos viendo, queridos hermanos, que en estos momentos más difíciles que el pueblo necesitaba, que su rey estuviera allí, no estaba. Quiero decirle, mi querido hermano, mi querido amigo, que cualquiera de nosotros pudiera pasarlo lo mismo. Si dejamos de buscar las cosas de Dios, si dejamos de congregarlos
en las iglesias, buscar dónde están nuestros hijos, nuestra familia. Si nosotros comenzamos a irlos por caminos equivocados, quiero decirle que tarde o temprano el enemigo pondrá un dardo en su corazón, en su pensamiento, el cual lleno de veneno confundirá su mente, y entonces sus pensamientos no serán los mismos. Entonces comenzará a caminar quizás caminos equivocados, y poco a poco, sin que usted se dé cuenta, el enemigo lo va apartando de Dios. David, queridos hermanos, era un hombre conforme al corazón de Jehová. Dios lo amaba tanto a David. No entiendo por qué David comete este grave error. Podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que somos humanos. Ningún hombre es perfecto en la tierra. El Señor Jesucristo decía perfectamente que Él había buscado un hombre justo en la tierra y no lo había encontrado. Porque no hay un hombre perfecto. Puede haber un hombre justo, quizás que sea bueno. El Señor miró en aquel varón Job, que era un hombre justo, que era bueno. Miró el corazón de Noé y era un hombre justo, era bueno. Pero perfecto nadie, querido hermano, mis queridos amigos, perfecto solamente Dios, solamente el Señor Jesucristo. Mas sin embargo podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que cuando el hombre se olvida del Señor o se aparta siquiera un momento, vienen los pensamientos malos del enemigo. El enemigo no descansa, no chirilla, él está esperando que usted cometa cualquier error para poner un tropiezo en su camino. David, este hombre, se había quedado en casa. Este varón estaba en casa, quizás estaba descansando con su familia, quizás se sentía cansado, mas sin embargo el siervo que estaba en el campamento dice que mandaba mensajeros a David y le decía, la guerra va así, de tal manera. Hemos perdido mucha gente, pero seguimos de pie. Aquel varón recibía el mensaje y volvía a decir, sigan adelante, tengan cuidado. Mas sin embargo, queridos hermanos, había llegado el momento en que el enemigo iba a aprovechar. El mejor momento había llegado para el enemigo. Dice que David, este varón, estando en el palacio, dice que se paseaba por la azotea del palacio, caminaba quizás pensando en el ejército que estaba en batalla. Pero de repente dice que cuando miró hacia un lado, miró una mujer tan hermosa que se estaba bañando. Esta mujer era tan hermosa, queridos hermanos, que llamó la atención de David. Y no pudo contenerse, sino que llamó a sus siervos y le dijo, vayan a ver quién es esa mujer. Aquellos siervos dice que fueron por aquella mujer, queridos hermanos, fueron por ella, se dieron cuenta perfectamente que la mujer era aquella, que era la esposa de uno de los soldados que estaba en guerra, de Urías Eteo, que estaba en combate, que estaba en las filas combatiendo para salvar a su rey y por el honor de Dios, queridos hermanos. Mas sin embargo, lo peor venía para David. Dice que este hombre tomó a aquella mujer y aquella noche durmió con ella. Mas sin embargo, aquella mujer, viniendo el día, dice que se purificó y se volvió a su casa. Malas noticias, queridos hermanos, malas noticias. Tarde o temprano tenía que recibir malas noticias David. Las cosas no estaban funcionando bien. El pueblo de Dios estaba en guerra. El pueblo de Dios estaba parado en la brecha. Pero David no estaba allí. Muchas veces, queridos hermanos, cuando los líderes no están al frente de donde Dios los ha puesto, comienzan las ovejas a caminar unas por un lado y otras por otras. Todos están desperdigados. La palabra del Señor nos enseña que cuando no hay un pastor, cuando no hay un guiador, dice que las ovejas no pueden estar firmes, sino que cada quien camina por su lado. Mas sin embargo, aquel varón que estaba amando del ejército dice que era fiel a David. Era un hombre fiel a Dios. Por muchos años había sido el comandante de aquel ejército y estaba siempre obedeciendo la palabra del rey. Queridos hermanos, mis queridos amigos, pero aquí nos damos cuenta que la mala noticia llega. Dice que esta mujer, pasando el tiempo, le hace saber al rey David que estaba encinta, que estaba embarazada. Comienza el primer dardo del enemigo, queridos hermanos, queridos amigos, allí donde yo quiero llegar. El enemigo está aprovechando que usted cometa un error. El enemigo está esperando que usted se descuide y entonces aprovecha para hacer lo que Él quiere. Él está atento, queridos hermanos, Él no duerme. Él está siempre en la primera fila
para llegar al Padre y decirle, mira a tu siervo, mira a tu hijo, mira a aquel que dices tú que te alaba, aquel que te ama, míralo lo que ha hecho. Está allí, querido hermano, para dar información de todos aquellos que están desobedeciendo la palabra de Dios, aquellos que no hacen las cosas bien. Él está diciendo al Señor, mira a ese hombre, mira a ese siervo tuyo lo que hace. Mira lo que ha hecho el rey David, mira lo que ha hecho y es perfecto tu corazón. Aquel hombre, aquel enemigo ponía en mal a David. Mas, sin embargo, Dios mirando las cosas dice que Dios cayó y no mandó ninguna información a David. Pasaron los días, David tomó a aquella mujer. Mas, sin embargo, antes de eso, queridos hermanos, un dardo más viene del enemigo. Y llega el pensamiento de David y dice, vamos, vayan por este hombre, que háganlo venir a mí. Dice que aquel soldado vino al palacio, dice que pasó con David, estuvieron comiendo, lo invitó, le dijo que se sintiera bien, que estaba en casa y le dice después lo despide, ve a tu casa y duerme con tu mujer. ¿Qué estaba buscando David, querido hermano? ¿Qué estaba haciendo David? Cada día se seguía hundiendo más en el pecado, cada momento se iba consumiendo más, en cada momento, cada paso que él daba seguía cometiendo más errores. En lugar de buscar la solución, en lugar de doblar rodillas y pedirle perdón a Dios, que Dios se encargara de todo, no. El enemigo le seguía poniendo dardos y él seguía cometiendo errores. Dice que lo hizo venir y le dice, ve y duerme con tu mujer en casa. Pero aquel varón, aquel hombre que era fiel al rey, aquel hombre que era fiel a sus compañeros, a sus hermanos que estaban en combate, en guerra, aquel hombre que era fiel a Dios, le dijo, no iré. Mis hermanos están en el campo tendidos en batalla. ¿Cómo es posible que yo venga y duerma con mi mujer en casa? No iré. Dice que aquel varón se quedó frente a la puerta del palacio y durmió allí. El siguiente día el rey recibe noticias que este hombre no había descendido a su casa. Nuevamente el rey lo vuelve a llamar y lo vuelve a invitar a casa y esa vez se pasa más a gusto con él diciéndole que el trabajo estaba bien, que todo estaba bien, pero que era necesario que posara en su casa. Ve, duerme en tu casa con tu mujer. Nuevamente las mismas palabras salen de este varón. Pero llega el momento que mirando la solución, que no había ninguna solución, mirando al rey, que no había cómo convencerlo, viene el peor error que comete David. Con sus propias manos hace una carta y se la da al propio Urías diciéndole, regresa al campamento, toma esta carta y dársela a Joab, al comandante del ejército. Queridos hermanos, cuando Joab abre aquella carta decía estas palabras que quizás usted, si usted ha leído esta porción se dará cuenta, ya lo conoce, pero si usted no lo ha leído y se dará cuenta lo que aquella carta escondía dentro. Aquellas letras que iban dentro de aquella carta, querido hermano, no eran para agradecimiento a Urías, no eran para exaltarlo, no era para darle las gracias, no era para nada, sino que era para sentenciarlo a muerte. Aquellas palabras decía, pone a Urías frente donde está lo más duro donde están los enemigos más fuertes, para que sea herido y muera. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el hombre comienza a confundirse, cuando el hombre empieza a ponerse negativo, cuando el hombre empieza a dudar de Dios, entonces el enemigo viene y te dice así te quiero para empezar a hacer mi trabajo. Cuando el hombre abre puerta, querido hermano, el enemigo está listo y no aprovecha de hacer daño al ser humano. El error más grande que había cometido David. Ahora vemos, queridos hermanos, que este hombre muere. Aunque parte del ejército también cayó en combate, dice que este varón manda nuevamente noticias al rey diciéndole, hemos tenido muchas bajas, pero también tu siervo Urías ha muerto. Qué consuelo le estaba dando al rey diciéndole, ya no tendrás problema, ya no habrá quien pueda evitártelo, puedes tomar esa mujer porque ahora sí puede ser tuya. Querido hermano, querido amigo, lo que Dios te da es tuyo. Tú no puedes tomar lo que no es tuyo.
Sin embargo, pasado el tiempo, nos damos cuenta, queridos hermanos, que dice que después que nace el niño, entonces llega la palabra de Jehová y Dios llama a este varón Natán y dice que lo envía a la casa de David, al palacio donde estaba él. Y allí empieza, mis queridos hermanos, el profeta a decirle y expuso una palabra, por lo que obligó a David, querido hermano, a condenarse a sí mismo. Algo que quizás él no esperaba. Al aplicarle, querido hermano, la parábola que Dios le había dicho a este varón Natán, dice que le culpó totalmente de su pecado. Él había cometido, queridos hermanos, un pecado grande y había pronunciado a sí mismo su sentencia. Cuando este varón le dice, ¿qué opinas tú de este hombre? Que teniendo numerosas ovejas, no tomó una de las suyas, sino que tomó la del hombre pobre para guisarla y darle de comer a este que venía a su casa. Dice que David, enfurecido en su corazón, dice que se molestó y dijo, ese hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Querido hermano, mis queridos amigos, cuando Dios los llama, cuando Dios va a dar la sentencia, Él espera el momento, Él espera el tiempo. Cuando tú menos esperes, Dios llegará con la respuesta precisa. Mientras David dice que lleno de ira, de coraje, decía esas palabras, ese hombre es digno de muerte. Aquel profeta se da la vuelta y le dice, David, ese hombre eres tú. Querido hermano, mi querido amigo, cuando David recibe esa palabra, ese hombre eres tú. Dice que David se quebranta dentro de su corazón. Aquel hombre, David, aquel rey que se había exaltado, que se había enojado, ahora estaba quebrantado y se estaba dando cuenta que entonces Dios lo estaba llamando, que entonces Dios estaba diciéndole, ahora sí, llegará la venganza mía. ¿Qué te hizo falta? Le dice Dios. Dios le habla y dice, David, ¿qué te hizo falta? Te di el pueblo de Judá. Te di de las tribus de Israel. Te di tantas cosas. Y si eso no era suficiente, más hubiera añadido a tu vida. Ahora pues, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste la mujer de Uría y la hiciste suya? Y a él lo mataste con la espada de los hijos de los amonitas. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el hombre ha cometido un error, cuando el hombre ha cometido pecado y todo se queda callado, no crea que lo olvidará. Sabe que tarde o temprano vendrá la ira de Dios. Y la ira de Dios tarda, pero cuando llega es precisa y verdadera. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, que el sufrimiento de David empieza y el Señor le dice, por lo que has hecho, la espada de Jehová no se apartará jamás de tu casa. Y ahora dice, verás que las mujeres, teniendo todo lo que tenía, ahora con tus propios ojos lo mirarás. Tú lo hiciste a mis espaldas, tú lo hiciste en secreto, mas sin embargo a la luz del sol lo haré. Quitaré a tus mujeres y la daré yo a otro siervo que tú mirarás con tus propios ojos. Porque lo que hiciste, te dice el Señor, no tiene perdón. Mas sin embargo, estando destrozado aquel hombre, el profeta le dice, mas sin embargo, le dice, Dios ha tenido misericordia de ti, mas no morirás. Qué consuelo recibe el rey cuando le dice que Dios había tenido misericordia de él y que no iba a morir. Pero vemos el sufrimiento de este hombre. Este hombre empieza a sufrir, queridos hermanos. La mano de Jehová no se aparta. La espada de Dios no se aparta de David. Podemos conocer su historia y podemos anochecer, amanecer contando lo que sucedió en toda su vida. Mas sin embargo, aquel hombre, queridos hermanos, dice que destrozado de su corazón por lo que había hecho, no podía entender. Mas sin embargo, el profeta le dice, más el niño que ha venido no vivirá. Querido hermano, querido amigo, cuando Dios envía su palabra, es necesario que pongas atención. Es necesario que lo escuches. Es necesario que lo tengas por verdad.
Porque a Dios no se le escapa nada, a Dios no se le olvida nada. Muchos años antes, querido hermano, cuando el pueblo de Israel pasaba por aquel desierto y pasó por las tierras de Amalek, muchos años después, quizás el pueblo de Amalek había olvidado lo que le habían hecho al pueblo de Dios. Pero Dios llama al rey Saúl y le dice, estoy recordando lo que Amalek hizo a mi pueblo cuando pasó por el desierto, dejando a las mujeres viudas, hijos sin madres, madres sin hijos. Ahora ve pues, y acaba con Amalek. Muchos años después, Dios estaba tomando venganza. Querido hermano, David pensaba que Dios había olvidado eso. David estaba confiado que Dios no le iba a traer castigo por lo que había hecho. David estaba confiado. Sin embargo, cuando le llega la noticia, queridos hermanos, este hombre se quebranta totalmente, que dice que se tira al piso, se quita su ropa. Aquel hombre lloraba amargamente y pedía perdón a Dios. Aquel hombre estaba totalmente quebrantado. Sin embargo, la espada de Dios no se apartaría de él por lo que él había hecho. Querido hermano, querido amigo, el libro de Proverbios capítulo 9 y su versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El hombre tiene que tener sabiduría para buscar a Dios. Aquel hombre que sirve a Dios, querido hermano, no se puede equivocar. Todo aquel hombre que camina por caminos torcidos, aún conociendo de Dios, no está equivocado. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Está jugando con fuego. Y el hombre que juega con fuego, queridos hermanos, tarde o temprano se quema. No esperes, querido hermano, querido amigo, que un día Dios te llame a cuenta. Que un día el Señor comience a sacar su libro y te diga: mira, aquí está lo que has hecho. Aquí está lo que hiciste. Sin embargo, dice que el Señor, dándole todo a aquel varón, que no le faltaba nada. ¿Qué le faltaba al rey David? Querido hermano, no le faltaba nada. ¿Qué te hizo falta?, le dice el Señor. David, ¿qué te hizo falta? Te di las tribus de Israel, las de Judá. Y si algo más hubieras querido, yo lo hubiera añadido a ti. Sin embargo, queridos hermanos, muchas veces nosotros no podemos entender. Muchas veces nosotros tenemos tanto, tenemos mucho y queremos más. El hombre nunca se llena. El hombre nunca está conforme con lo que Dios le ha dado. El hombre tiene que tener conformidad, tiene que ser agradecido con Dios y seguir viviendo conforme a la palabra del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 19, su versículo 16, querido hermano, dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero cayó en pecado. David estuvo muchas veces a punto de morir. Sus enemigos estaban a punto de vencerlo. Sus hijos comenzaron a rebelarse unos con otros. Conocemos perfectamente que los hijos de este varón, dice que uno de ellos, llamado Amón, toma a una de sus hermanas. Y ustedes conocen la historia. Tuvo con ella una noche. Y aparte de eso, aparte de la deshonra, la humilla y la corre. Más tarde, queridos hermanos, unos 2 años después, dice que su hermano Absalón toma venganza quitándole la vida a este hijo. Cada cosa que pasaba era una herida, era una puñalada al corazón de David. Era uno de sus hijos que estaba pereciendo, era uno de sus hijos que se estaba convirtiendo en asesino, era uno de sus hijos que moría, era uno de sus hijos que sufría. Pero el pecado había llegado a él y no había forma cómo remediar todo. Yo te invito, querido hermano, mi querido amigo, que tú que conoces de Dios, o si no conoces de Dios, que prestes atención a la palabra del Señor. El momento es bueno. El momento, queridos hermanos, que estamos viviendo, es necesario que el hombre reconozca a Dios como su Salvador y que se aparte del pecado y que viva conforme a la palabra del Señor. El hombre tiene que estar listo y presto
para obedecer a Dios. Yo te invito, querido hermano, querido amigo, si tú quieres hacer una oración conmigo, yo te invito esta tarde. Quiero que repitas esta oración. Padre, perdona por mis pecados. Me he equivocado muchas veces. He hecho lo malo ante de tus ojos, aún conociendo de ti. Mas te pido, Señor, que me perdones y escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Querido hermano, querido amigo, si tú has hecho esta oración, si tú te has inclinado para hacer esta oración, yo no dudo que el Padre te haya escuchado y haya escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero es necesario, confiésalo y créelo en tu corazón, que Dios perdonará tus pecados. La palabra del Señor lo dice claramente. Sanará nuestra tierra, perdonará nuestros pecados si los humillamos ante su presencia. Hoy es el momento en que tú puedas hacer un cambio en tu vida. Hoy es el momento que puedas empezar a caminar derecho, olvidarte de las cosas que este mundo los ha dado. Quizás solamente dolor y tristeza. Pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna. Pero es necesario que tú le creas, seas obediente. No te equivoques tanto como este hombre que teniendo todo, querido hermano, teniendo todo, lo perdió todo. Por haber sido desobediente, por no haber sido agradecido, por no haber sido conforme a lo que Dios le había dado. Yo te pido, querido hermano, querido amigo, que tú empieces a caminar en rectitud, para que un día el Señor tenga misericordia. No importa que hayas pecado, que hayas hecho grandes cosas, Dios te perdonará, Dios te dará la vida eterna. Que el Señor les bendiga y los vemos en la próxima predicación.